Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar que el Distrito Financiero junto a FXMAC les trae en esta tarde. Soy Daniela Quevedo, analista junior de Distrito Financiero, y hoy les traigo este webinar con respecto a los patrones de velas japonesas y quiero darles la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando en este momento. Me gustaría saber si me están escuchando, si se ve la presentación sin ningún inconveniente y a través de los comandos de los paneles que tengo en este momento les puedo brindar y colaborar con respecto a cualquier pregunta que tengan en adelante. También saludo a Julián, a Camilo y quisiera saber desde dónde nos sintonizan. Del mismo modo saludo a Eugenio, a Israel y a Ricardo. Como les decía, a lo largo de este webinar, a través del panel de preguntas, nos pueden decir, perfecto, ¿no escuchas, Eugenio? Eugenio, ¿me escuchas mejor? Como les decía, este es un webinar junto al equipo de FXMAC y Distrito Financiero. También saludamos a Kevin Ramos en estos momentos. Y bueno, antes de comenzar, quisiera compartirles un poco más acerca de Distrito Financiero. Distrito Financiero es una empresa creada en 2011 dedicada a ofrecer diferentes recursos educativos y de actualidad de mercado a todas aquellas personas que están interesadas en el mundo del trading y de las finanzas en general. Utilizamos diferentes herramientas tecnológicas de enseñanza virtual que permiten a las personas tener libertad sobre cuándo y cómo acceder a nuestros recursos. Tienen la posibilidad de un acompañamiento personalizado para aquellos que lo soliciten según sus requerimientos. Las personas que decidan iniciar con nosotros pueden estudiar desde la comodidad de su casa, acceder a seminarios virtuales exclusivos y contarán con material de apoyo y el acompañamiento de nuestro equipo de analistas en este proceso. De igual forma, para aquellas personas que están motivadas en el mundo del trading y quieren también conocer acerca de un broker o este intermediario financiero, que es quien está como intermediario entre la persona que quiere comprar o vender un producto financiero, los invitamos a visitar qualbroker.com, un portal que les ayudará a escoger los mejores brokers basándose en su regulación sólida, la buena reputación, su trayectoria, reconocimientos globales, sus spreads, la ejecución, los diferentes productos financieros que ofrecen para operar, entre otras características. En este portal, diferentes traders a nivel mundial califican a distintos brokers según las características que les había mencionado anteriormente y asimismo pueden encontrar diferentes guías sobre cada broker, además de guías de plataformas como CTrader, TradingView, ZuluTrade, MetaTrader 4. Del mismo modo, otra de las características más importantes de este portal es que allí encontrarán artículos sobre temas que todo trader debe conocer para operar en los mercados. Y finalmente, la página también ofrece sistemas para traders y exchange. Una vez visto este excelente portal, ahora sí pasemos a nuestro webinar acerca de las velas japonesas para saber qué nos ofrecen, su utilidad a la hora de transar y que durante este webinar también se explicará qué son las velas japonesas, patrones básicos de las velas japonesas, cómo utilizar las velas japonesas en nuestros análisis de mercados. Entonces, no siendo más, vamos a dar inicio con este webinar con respecto al patrón de velas japonesas, el cual es un patrón bastante interesante y popular que encontramos durante nuestro análisis de gráficos y más que todo es un tipo de análisis que complementa nuestro análisis chartista.
es decir, nuestro análisis técnico en el cual nosotros como traders nos vamos a encontrar en momentos específicos en los cuales las velas japonesas nos van a identificar un patrón para determinar el posible comportamiento de los activos. Entonces, vuelvo a decirles, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, no se preocupen, pueden realizar sus preguntas a través de nuestros chats. Yo les voy a estar respondiendo de aquí en adelante. Igualmente, quiero recordarles que este webinar va a estar siendo grabado y va a estar disponible para todos ustedes en nuestro canal de YouTube o en el portal de FXMAC para que lo puedan reproducir sin ningún problema. Bueno, cuando se habla de patrones de velas o de estos comportamientos de gráficos, vamos a poder ver e interpretar que las velas nos van a brindar información con respecto al comportamiento que están presentando los activos. Actualmente vamos a encontrar velas de fuerza, de incertidumbre y de tendencia. Esto lo que nos va a permitir es tener una mejor comprensión de los mercados financieros. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando con respecto a las velas japonesas, lo que primero debemos entender es que son un tipo de gráfico, porque al final de todo, esos son las velas japonesas. Un tipo de gráfico que nos va a permitir tener una mejor comprensión de cómo se están comportando los activos financieros. Es algo que debemos tener en cuenta y que es bastante importante y bastante relevante. El gráfico de velas japonesas es un gráfico que surge en el siglo XVIII con la finalidad de brindar información al momento de que se hablaba de los mercados financieros. En ese tiempo los mercados se centraban en algunos índices accionarios, pero más que todo en el comportamiento de los commodities y de las materias primas, que era lo que más se movía durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX. Durante ese tiempo, pues el comercio se centraba efectivamente en el intercambio de bienes y servicios, pero las velas japonesas surgen de los mercados de arroz en Japón, de ahí su nombre. La gran ventaja que nos ofrece este tipo de gráfico o este tipo de vela es que nos va a brindar más información que la que normalmente nos brindan los demás gráficos, y el análisis técnico japonés siempre se basa con respecto al estudio del comportamiento de patrones o modelos de velas. Cuando nosotros hablamos de velas japonesas, es el gráfico más popular que utilizan diferentes traders, ya que brinda mucha más información a comparación que otros tipos de análisis o de gráficos. Es por eso que vamos a comparar los diferentes tipos de gráficos que existen. Entonces, en este momento estamos viendo el par euro-dólar en una temporalidad de 4 horas. Efectivamente, el gráfico que estamos viendo es un gráfico de velas japonesas, y aquí lo que podemos analizar y ver en primera instancia es que las velas están reflejando información de los mercados, teniendo en cuenta un conjunto de datos o un conjunto de valores adicionales que nos pueden ofrecer otros tipos de gráficos. Entonces, en la parte superior de nuestro MetaTrader podemos observar dos lupas, que sería el zoom, y podemos observar para poder cambiar a los diferentes tipos de gráficos. Voy a poner el gráfico lineal. Si nos damos cuenta, lo que podemos ver es que simplemente nos está mostrando una unión entre diferentes puntos y solamente se está tomando la información con respecto al precio del cierre. Luego, si observamos este mismo gráfico, pero a través de un gráfico de barras, lo que podemos ver es que estamos obteniendo más información, dado que la barra lo que nos está mostrando es, en el caso de una barra alcista, por ejemplo, es el precio de apertura, el mínimo, el precio máximo y el precio de cierre. Por el contrario, una barra bajista, por ejemplo, nos muestra el precio de apertura, el máximo, el mínimo y el precio del cierre. El problema es que cuando se llegan a presentar velas de incertidumbre, más que todo velas que no nos están dando mucha información, se van a marcar
de una manera que tal vez no podamos interpretar y no nos brinda la mejor información que vamos a necesitar. Entonces es por eso que las velas de barras pasamos a velas japonesas. Como podemos ver, ya la vela japonesa tiene un mayor cuerpo a comparación de las otras velas, es decir, que ya estamos viendo la forma de las cotizaciones del activo y la gran ventaja es que vamos a poder ver e identificar los datos que nos está brindando este tipo de velas de una manera más sencilla, más eficiente y lo mejor es que es más visual y más amigable con el usuario. Ustedes están preguntando en qué momento empezaron a implementar o aplicar estas velas japonesas. Fue desde los años 90 en el cual las plataformas de trading presentaron un fuerte salto debido a su desarrollo tecnológico, en el cual este tipo de gráfico se pasó a implementar y aplicar de una mejor manera, es decir, se empezó a materializar, de manera en la cual hasta el punto de hoy se ha logrado desarrollar en el cual una vela nos va a dar información de la apertura, del cierre, del nivel máximo y del nivel mínimo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se puede de dos maneras. Si observamos en la parte de abajo, dice default y nosotros nos paramos encima de la vela y ahí podemos obtener la hora de la vela, el precio de apertura, el precio máximo, el mínimo, el precio de cierre y en algunos casos el volumen. Otra de las formas, de pronto una manera más fácil, es utilizar la herramienta de cruce o de cross theory, en la cual nos ubicamos encima de la vela y allí nos aparecerá de manera más fácil y visual la hora e igual forma en la parte inferior los datos que necesitamos. Cuando visualizamos la vela, ya nos está dando información de la apertura, del cierre, del máximo y del mínimo. Y otra ventaja de esta herramienta es que podemos calcular los pips que mide esta vela. Ahora bien, ya tenemos en cuenta que efectivamente surge en el siglo XVIII, que es un análisis en el cual estamos teniendo más información por parte de los activos. En la actualidad, los gráficos de las velas japonesas son los más utilizados, como les decía, por los analistas o por los traders, debido a que se puede interpretar tanto la psicología que está ocurriendo en el mercado y adicionalmente nos va a estar brindando más información de los activos. Ahora vamos a tener en cuenta cuál es la información que nos está mostrando la vela. Es decir, ya tenemos que una vela japonesa y sus diferentes tipos. Entonces vamos a empezar a interpretar. Primero vamos a tener en cuenta si es una vela alcista o una vela bajista. ¿Cómo lo podemos identificar? Dado que una vela alcista es de color verde o muchas veces de color blanco, según el gráfico que utilicemos, y una vela bajista tiene un color rojo o un color negro. Del mismo modo, ambas se identifican porque tienen un máximo, un cierre, un precio de apertura, un precio mínimo, tiene una sombra inferior, una sombra superior y su cuerpo real. Siempre vamos a tener en cuenta que el cierre va a ser el momento en el cual se finaliza el cuerpo de la vela. Sin embargo, el nivel máximo y el nivel mínimo pueden ser los niveles o puntos en los cuales las cotizaciones llegaron a marcar ese precio durante ese periodo de tiempo en el cual nosotros estemos analizando el gráfico. Entonces vamos a tener en cuenta ese elemento. Lo mismo ocurre cuando respecto al mínimo, que es el nivel más bajo en el cual se marque, si tenemos en cuenta pues una vela efectivamente alcista y la apertura va a ser el inicio de la formación de la vela. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta ese aspecto o ese elemento. Por el otro lado, si tenemos una vela bajista, el máximo y el mínimo van a seguir siendo el mismo que se presenta. En cambio, lo interesante es que la apertura se va a ubicar en la parte superior del cuerpo y el cierre se va a ubicar en la parte inferior. Y también vamos a tener en cuenta que el cuerpo real es
como el punto esencial del movimiento del precio. Es decir, aquí lo que estamos tratando de determinar es que efectivamente el movimiento que haya presentado la vela japonesa va a ser el comportamiento que están presentando las cotizaciones. Es decir, este va a ser el cuerpo de la vela, lo que nos está diciendo el movimiento real que se presentaron las cotizaciones, y el nivel máximo o el nivel mínimo, pues fueron los niveles que intentaron llegar, ya sea a un extremo o del otro, pero las cotizaciones no llegaron a consolidarse bajo esos niveles. Ahora bien, ya después de haber visto este tema de qué son las velas japonesas y las características que las definen, ahora vamos a mirar con respecto a los tipos de velas japonesas, en las cuales vamos a mirar las velas de indecisión y las velas de continuación o de inversión. Entonces, las velas de indecisión lo que nos están diciendo son dos aspectos. Primero, que estamos llegando a la finalidad de una tendencia, y nos va a mencionar es que las cotizaciones están entrando en un momento de lateralidad. Cuando estamos hablando de un momento de lateralidad o fin de tendencia, es cuando nosotros vamos a poder identificar ese tipo de vela que se conoce también como una vela peonza o una vela doji. Dentro de las velas doji hay diferentes clasificaciones. Cuando vemos una vela doji, podemos identificar una con piernas largas, una vela doji lápida o una vela doji libélula. Entonces, cuando hablamos de una vela libélula, es el tipo de vela que no tiene tanto nivel o no tiene tanto cuerpo, pues dado que allí nos está diciendo que los compradores y los vendedores están entrando en un momento de incertidumbre. O sea, tanto compradores como vendedores se encuentran en un enfrentamiento. Su sombra es extremadamente larga, aparece después de una tendencia bajista, es más confiable que el martillo, ya lo veremos más adelante. La sombra inferior actúa como soporte del movimiento y se debe esperar una confirmación. Por su parte, una vela de continuación o inversión es cuando se llega a presentar una gran vela blanca o una gran vela negra, pero aquí lo que vamos a tener en cuenta es efectivamente la continuación o el cambio de tendencia, teniendo en cuenta la marcación de la vela de confirmación con respecto a la vela anterior. Es decir, en este caso, cuando nos está presentando una vela blanca, lo que nos está diciendo es que efectivamente vamos a tener una tendencia al alza y una tendencia alcista. Lo que nosotros vamos a confirmar es que esa posible gran vela blanca va a presentar una continuación de la tendencia, y esto es lo que vamos a confirmar al momento en que se marque otra vela con las mismas características. Y lo que nos está diciendo, si llegara a aparecer, por el contrario, una vela totalmente opuesta, es decir, una vela negra o bajista, lo que nos está diciendo es que se culminó esa tendencia inicial al alza que se estaba marcando durante la anterior vela, y lo que tendríamos ahí es una corrección de la tendencia o un cambio de esta. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que se puede llegar a un posible tipo de patrón de movimiento a la baja. Pero ustedes se preguntarán cuáles son los usos que debemos tener en cuenta con respecto a la gran vela blanca o a la gran vela negra. Es por lo que las podemos utilizar como niveles de soporte o niveles de resistencia, los cuales se pueden predecir o nos pueden determinar que es posible que se pueda llegar a presenciar un cambio de tendencia. La gran vela blanca corresponde a una vela alcista con un cuerpo muy largo, como lo veíamos anteriormente, con unas sombras muy pequeñas, y quiere decir que los compradores han tomado el control del mercado y se puede presentar en situaciones de ruptura. Entonces, lo que tenemos efectivamente es ese rompimiento nos va a determinar la continuación de la tendencia o un cambio de esta. A lo que me refiero es que si nosotros suponemos que solamente se formó una gran vela blanca, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar tanto el máximo como el nivel mínimo como niveles de soporte y resistencia. Es decir, que tenemos un soporte y una resistencia que se van a presentar,
y el rompimiento de esa resistencia, es decir, que se vuelva a formar otra vela blanca al alza, lo que tenemos es efectivamente una confirmación del rompimiento. Es decir, nosotros lo que podemos hacer es marcar un soporte de resistencia, un nivel de resistencia y un nivel de soporte. Si se llegara a presentar aquí una vela alcista al alza, lo que tendríamos efectivamente es una confirmación del rompimiento. Pero si llegara a suceder lo contrario, y lo que vemos es que la siguiente vela llega a sobrepasar el nivel de soporte, lo que tenemos efectivamente es un cambio de tendencia. Es decir, si por ejemplo aquí me llegara a aparecer una vela doji, por ejemplo, o una peonza bajista, quiere decir que puede ocurrir un cambio de tendencia. Y esto se debe porque al momento, como les estaba mencionando, se marque la siguiente vela del centro de la resistencia de este soporte, puede que presente un verdadero rompimiento, como puede ser un falso rompimiento. Entonces puede que no tenga tanta fuerza esa tendencia y continúe otra vez nuestra tendencia alcista. Entonces nosotros debemos tener en cuenta las velas de confirmación porque ellas nos pueden señalar si ocurre un verdadero rompimiento o por el contrario es un falso rompimiento, una falsa alarma. Uno de los usos de la gran vela blanca, mirando con respecto a la ruptura, con respecto a niveles de confirmación de la resistencia, también es que podemos utilizar la mitad del cuerpo de la gran vela para marcar niveles de soporte y de resistencia. Pero sobre todo cuando nosotros veamos que se está marcando con esa vela y más que todo que queremos comparar con respecto a otros niveles de precios. Entonces nosotros podemos utilizar velas anteriores que sean grandes velas alcistas o bajistas y compararlas con otros movimientos de los precios, con otras velas que en estos momentos están sucediendo para poder marcar nuestros soportes y nuestras resistencias utilizando la mitad del cuerpo de nuestra vela. Ahora bien, lo que nos dice la vela doji es que primero se considera como una de las velas más importantes porque normalmente están reflejando indecisión en el mercado financiero. Es decir, que para las personas que queremos recordar esa formación que tiene la libélula, como les mostraba anteriormente, o esas velas doji con piernas largas, lo que nos está diciendo es que el activo en esos momentos está entrando en un momento de indecisión en el mercado. Como les mencionaba, hay un enfrentamiento entre compradores y vendedores y ninguno de ellos gana la batalla. Entonces vamos a tener en cuenta que esa vela lo que nos está diciendo es que se está presentando un momento de acumulación en el mercado o que simplemente se está esperando una información para marcar la tendencia que se define como una nueva tendencia. Entonces vamos a volver a nuestro ejemplo que les marcaba cuando aparecía una vela doji y vemos que efectivamente se presentan esas dos velas, una gran vela blanca y una vela negra y conformada con una vela doji. Se ven las piernas largas y cuando nosotros veamos que la siguiente vela se forma de esa manera y por supuesto es una vela negra, lo que ocurre es que podemos tener información de que se puede presentar un posible cambio en la tendencia, es decir, que tengamos un cambio en la dirección que estaba marcando esta vela negra o que tengamos una confirmación de la dirección bajista de la marca del activo, porque ese tipo de vela lo que nos está diciendo es que el mercado está en incertidumbre y que está a la espera de que llegue nueva información para marcar nuevamente la dirección del activo, ya sea una noticia, ya sea resultados financieros de alguna compañía si invertimos en acciones, lo que puede determinar el cambio de la tendencia o, por el contrario, la continuación de la tendencia. Y digamos que esa es la función de las velas doji. Y las sombras, otra de los aspectos importantes que nosotros debemos tener en cuenta son las sombras de las velas japonesas. Son un aspecto o un elemento muy importante que nos va a brindar
información sobre cuando estemos hablando con respecto a la fuerza de la tendencia. Entonces ya sabemos que las sombras pequeñas confirman fuerza en la tendencia y mientras que las velas de onda larga o más que todo que tengan piernas largas, lo que nos está diciendo es que se están presentando un momento de incertidumbre dado que hay un enfrentamiento entre los alcistas y los bajistas, es decir, que los compradores y vendedores adicionalmente están teniendo esa batalla que les mencionaba. Entonces, siempre que tengamos unas velas con bastantes sombras, lo que nosotros debemos estar pendientes es a la siguiente vela, que sería nuestra vela de confirmación. Por otro lado, como les mencionaba, está la figura del martillo. Entonces, esta figura es muy chévere porque lo que nos está diciendo es que tiene una gran cola o una sombra inferior larga y el cierre en el máximo donde el activo está muy cerca de la apertura de este, o en el caso contrario nos está diciendo que el activo está presentando un posible momento de acumulación. Nosotros podemos encontrar el martillo de dos formas. El martillo, como lo vemos en esta parte, o el hombre colgado, que también se conoce como el martillo invertido. Entonces, este se presenta en un posible momento de acumulación en el cual puede ocurrir un posible cambio de tendencia y su cola inferior nos va a funcionar como un nivel de soporte y más que todo es cuando encontremos una vela o un martillo en la cual formen la dirección contraria a las anteriores velas. Entonces, si nos damos cuenta, aquí veníamos de una tendencia bajista y efectivamente aparece el martillo y lo que nos señala es que posiblemente pueda haber un cambio de tendencia. Y como les mencionaba, también está el hombre colgado, el cual nos está diciendo que la sombra inferior es larga y que el cierre está en el máximo, que está muy cerca con respecto al momento de la apertura. Lo que nos está diciendo la figura del hombre colgado es que cuando se presenta un movimiento al alza, vamos a identificar como si fuera un martillo, pero la ventaja es que nos va a funcionar como una resistencia. O sea, el martillo normal nos va a funcionar como un nivel de soporte, mientras que un martillo invertido nos va a funcionar como una resistencia. Tiene la misma forma que va a presentar el martillo, pero lo que nos va a determinar es un nivel máximo en el cual está llegando a un nivel de sobrecompra. Entonces, como les decía, el martillo invertido se identifica porque tiene un cuerpo pequeño a comparación de su sombra superior, que es alta. ¿Qué quiere decir? Que los compradores trataron de dominar la sesión, pero finalmente los vendedores contraatacaron. Ese patrón se identifica en una sesión alcista y se debe esperar, como siempre les digo, la confirmación de un patrón antes de tomar cualquier decisión. Del mismo modo, tenemos la figura de la estrella fugaz. Normalmente la estrella fugaz lo que nos está diciendo es que se presenta una sombra superior bastante larga, la cual sobrepasa una resistencia que marcan las cotizaciones del activo. Y lo que nos dice esta figura es que tenemos un momento de sobrecompra y lo que nos dice la sobrecompra es que se puede presentar posiblemente un cambio de tendencia. Entonces, si íbamos en una tendencia alcista, lo que nos puede decir es que efectivamente se va a convertir en una tendencia bajista. ¿Cómo se caracteriza esta figura? Pues porque tiene una sombra superior bastante larga, el cuerpo es pequeño, se diferencia de la libélula porque no tiene ambas colas del mismo tamaño, sino que la sombra inferior es más pequeña. Y pues lo que podemos hacer con esta figura es marcar un nivel de resistencia. Recordemos que los niveles de resistencia y soportes nos sirven para determinar nuestro stop loss y nuestro take profit.
Adicionalmente, tenemos otros patrones individuales, que son la gran vela blanca y la gran vela negra, que les he venido mencionando a lo largo de este webinar. En sí, las velas japonesas nos ofrecen muchísimos patrones, pero los que estamos determinando en este webinar son los más populares y los más representativos y los que más podemos identificar en nuestros gráficos. Lo que nos están diciendo estos patrones es que se presenta un cuerpo largo por parte de las cotizaciones, pero esta no tiene sombra. Es decir, cuando nosotros encontremos esta formación con la cual tenemos un gran cuerpo, pero con una cola o una sombra solamente en una dirección, en la cual no vamos a tener en cuenta la sombra en la base de la vela, estamos hablando de una tendencia bajista. No nos está diciendo efectivamente que se va a presentar una continuación de este o de ese gran movimiento sobre la tendencia, sino que nos está diciendo que, por ejemplo, en el caso de la gran vela blanca, que los compradores tienen el dominio y la fuerza de del mercado. Mientras que si sucede por el contrario una gran vela negra, quiere decir que los vendedores tienen el dominio o el control de los mercados. Como les mencionaba, las grandes velas blancas como las grandes velas negras se pueden utilizar el 50% de sus cuerpos como un nivel de resistencia y como un nivel de soporte. Otro patrón bastante interesante es la nube oscura. La nube oscura o este patrón es un poco extraño de encontrar, pero cuando lo encontramos nos brinda información porque esta forma que se está presentando en una tendencia alcista nos está diciendo que es el momento que se presente un cambio de tendencia. Entonces, si podemos observar, primero se presenta una gran vela blanca y luego se presenta un hombre colgado y luego se presenta una gran vela negra y ya ahí podemos identificar la nube oscura. Luego debemos confirmar cómo, a través de que tenga una fuerza en la gran vela negra, si se cierra por encima de la mitad de la vela blanca y la siguiente vela es alcista, el patrón no se cumple. Pero por el contrario, si se cierra después de la mitad de la vela blanca y la siguiente vela es bajista, quiere decir que pues va a cambiar la tendencia y ahora va a haber una tendencia bajista si veníamos de una tendencia alcista. Otro de los patrones que podemos encontrar dentro de los patrones duales es la pauta penetrante. En sí es una comparativa entre la gran vela blanca y la gran vela negra, que es lo que nos está diciendo efectivamente que este tipo de patrón es identificar un soporte o una resistencia en el cual el inicio de ese patrón lo voy a marcar como una gran vela blanca o una vela bajista y lo va a finalizar una gran vela negra o una vela alcista, que es lo importante para nosotros es ver las sombras que vaya a marcar esa vela y que si van a respetar ese nivel de soporte o resistencia que hemos marcado anteriormente. Lo mismo, estos patrones nosotros siempre los debemos confirmar. ¿Cómo se logra esta confirmación? A través de que si la fuerza de la gran vela blanca se cierra por debajo de la mitad de la vela negra y la siguiente vela es alcista, el patrón se va a cumplir. Por el contrario, si la vela es bajista, el patrón no se va a cumplir. Otro de los patrones que de pronto muchos de ustedes han escuchado porque es uno de los patrones más conocidos y de pronto más sonados es la harami o la vela embarazada. ¿Cuáles son las características de esta vela? Es que se puede identificar tanto en tendencia alcista como bajista. ¿Por qué se llama así? Porque el cuerpo es largo y luego sigue una vela un poco más pequeña, como si formara el cuerpo de una embarazada. En tendencia bajista va primero una vela blanca, luego una vela negra o puede ser una vela blanca blanca
Y en tendencia alcista puede ser una vela negra con una vela blanca o una vela negra con una vela negra. ¿Por qué es importante la vela Harami? En el caso de ser una vela alcista, es formada primero por una vela bajista, como les decía, luego por una peonza alcista que se ubica a la mitad de la vela negra. Muestra que los precios empiezan a mostrar dudas. Es poco común debido a que se requiere de la aparición de un gap, siempre debe haber un espacio, y la formación del harami también puede tener una vela doji en el centro en vez de una peonza. Nosotros lo encontramos efectivamente en la formación de la famosa harami, y aquí lo que nos está diciendo es que las cotizaciones muy probablemente vayan a tomar la dirección de ese cierre de la vela, pero también lo vamos a poder encontrar de una manera escalonada, en la cual lo que tenemos efectivamente es un movimiento al alza de diferentes velas, la dirección que estamos analizando, pero cuando nos encontremos con un hombre colgado o un martillo, efectivamente con un patrón de lápida, aquí ya efectivamente las estaciones que se van a presentar es un cambio de dirección de la tendencia. Entonces, como les decía, la vela harami lo que nos ayuda a identificar es que posiblemente también haya un cambio de tendencia. Otro de los patrones, ya es un patrón triple o con más velas, es la estrella vespertina. Esta por lo general ocurre en la tendencia alcista. Va identificado primero por una vela blanca, luego una vela que puede ser de cualquier color, pero pues la característica principal tiene que ser que sea de un cuerpo realmente pequeño, y en consiguiente la siguiente vela debe tener un cuerpo largo, oscuro. El cuerpo real pequeño no debe tocar el cuerpo real blanco. O sea, la teoría nos indica de que debe haber un gap o un espacio. Por el contrario, si llega a suceder que la otra vela es un martillo o una vela sin cuerpo, pues no sería una estrella vespertina. Y también nos sirve para identificar un posible cambio de tendencia. Del mismo modo, encontramos el patrón de lucero del alba. Este, al contrario de la estrella vespertina, se encuentra en una tendencia bajista. Se identifica porque la primera vela debe tener un cuerpo o debe ser una vela grande, oscura, negra o roja. La siguiente vela debe tener un cuerpo pequeño, puede ser de cualquier color, y la siguiente vela se debe identificar por tener un cuerpo grande o ser una vela, una gran vela blanca. Y lo mismo, debe haber un espacio entre las velas, o sea, debe haber un gap, y no se deben tocar. Por último, otro de los patrones interesantes de las velas triples es los 3 soldados blancos y los 3 cuervos negros en el caso de ser una pauta bajista. Cuando nos referimos a los 3 soldados blancos, son 3 grandes velas blancas con cuerpo largo, sin sombra. Se identifican por estar en una tendencia alcista y debe haber una tendencia previa. Son 3 velas muy similares, su cuerpo debe ser muy parecido, y señala que los vendedores han perdido fuerza y los compradores van a tomar el control total sobre el instrumento financiero. Por el contrario, encontramos los 3 cuervos negros. Estos suceden en una tendencia bajista. Los cuerpos deben ser del mismo tamaño, y también quiere decir que los vendedores en este caso tomaron el control del activo. Como se dieron cuenta, son muchos patrones. Es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta porque las velas japonesas nos van a ofrecer muchísima información. Sin embargo, a la hora de operar, nosotros debemos tener en cuenta otras herramientas
como lo son indicadores, otros instrumentos que nos sirven para reforzar la teoría de las velas japonesas. Por supuesto, las velas nos dan información muy valiosa, pero no debemos tener el 100% de la confianza solamente en lo que vemos según las velas, sino que también apoyarnos con otras herramientas. Por lo tanto, Distrito Financiero les ofrece diferentes cursos de trading. También tenemos el newsletter, el cual es un tipo de periódico en el cual están las noticias más relevantes del día junto a señales del mercado y un análisis de algún instrumento. Del mismo modo, les ofrecemos tutoriales sobre plataformas, servicios de asesoría, webinar, clases personalizadas y todos, si ustedes quieren saber de nuestros servicios, nos pueden escribir en info@ldfx.com. Recuerden que este webinar también fue en alianza con FXMAR. Del mismo modo, nos pueden escribir por Instagram, nos pueden seguir por Facebook, por Twitter, por Instagram y nos pueden escribir a WhatsApp a el 313-414-6338 con extensión Colombia y nos pueden contactar a Raúl Ramírez, nuestro otro analista, y a mí, Daniela Quevedo, a través de r.ramírez@eldfx.com o d.quevedo@eldfx.com. Y para aquellos que tienen cuenta en TradingView, nos pueden seguir a Raúl como R-Ramírez-DFX o a D-Quevedo-DFX. Estamos publicando también contenido todos los días y al final del día en www.eldfx.com y la invitación es para que ustedes ingresen a nuestra página. Y pues no siendo más, me despido de todos ustedes y les deseo una feliz tarde a todos y nos vemos en un próximo webinar. Recuerden que tenemos un webinar sobre análisis técnico que se llevará a cabo el día de mañana junto al broker Equity. Entonces, no siendo más, recuerden que me pueden escribir por el chat de preguntas. Muchas gracias a ti, Joyce, por asistir y les deseo una feliz semana y nos vemos hasta la próxima.